Actualmente Laravel dispone de grandes herramientas para utilizarlas en medio del desarrollo. En este caso, vamos a explorar cómo podemos generar una arquitectura de microservicios como Laravel como backend y utilizando como frontend la parte de Nest.js. Entonces, dentro de la documentación oficial de Laravel hay una sección que se llama Starter Kits y en ella contamos con el servicio para utilizar Laravel como backend y de frontend utilizar Nest.js. Entonces vamos directamente a esta sección de Breeze y Nest.js API. Acá nos da directamente pues qué se debe realizar básicamente y nos da pues como las instrucciones tanto para el frontend URL y el backend. Además de ello dispone de un repositorio para iniciar directamente con esta arquitectura de generar pues como este tipo de desarrollos. Entonces si vamos directamente al repositorio, acá nos da las instrucciones y básicamente lo que nos indica es que debemos primero crear como nuestro backend. Entonces yo lo que voy a hacer dentro de la ubicación del desarrollo que estoy actualmente, voy a crearme una carpeta, la voy a llamar Laravel y Nets. Listo, voy a acceder a la carpeta de Laravel y Nets. Y por un lado va a crear el backend y por el otro va a ser el frontend, ¿cierto? Entonces aquí básicamente nos dice que primero debemos crear nuestro backend. Entonces vamos a iniciar acá. Vamos a ver. Y vamos a decir Laravel new. Posteriormente vamos a darle, digamos, le llamamos solamente backend. Esto va a ser el backend. Y aquí se va a crear el backend como tal. Ahora, en este mismo directorio, abrir aquí una nueva pestaña de la terminal. Lo que voy a hacer es que voy a crear la parte del frontend, ¿sí? Y simplemente me dice que debo clonar como el repositorio para esta sección. Entonces, para este frontend, simplemente me voy a venir acá, code, voy a copiar la línea y voy a clonarlo, ¿sí? Y le digo git clone, pego la URL, no lo voy a llamar Breeze.net, sino directamente frontend. De esta forma se va a clonar el repositorio. Voy a acceder a la carpeta del frontend y vamos a ver cómo va la instalación del backend. En este caso ya se instaló el backend directamente con del Laravel. Voy a acceder a la carpeta del backend. Ya la consola. Listo. Ahora, básicamente, bueno, me voy a retroceder para abrir todo de una sola instancia. Vamos a abrir acá mi editor de código. En esta ubicación, y acá tenemos el backend con Laravel. Y acá tenemos el frontend que va a ser utilizado con Nest.js. Entonces, lo que voy a hacer en estos momentos en el backend es definir una base de datos. Voy a utilizar un SQLite del backend. Voy acá directamente a Database, vale, un nuevo archivo. Y voy a crear el archivo database.sqlite. En este punto, aquí se va a guardar toda la información a nivel local. No voy a utilizar ningún MySQL, Postgres u otro medio. Básicamente vamos al archivo .env de configuración y pues voy a comentar esto y básicamente la conexión la defino como SQLite. Listo. Aquí ya está todo lo esencial. Ahora vamos a proceder con la documentación de qué nos dice de más. Bueno, entonces voy a pasarme a la sección del frontend y voy a instalar las dependencias. Mientras que estas dependencias se instalan, sigo nuevamente acá en la documentación del repositorio. Y según lo que me dice es que ahora debo instalar Breeze y las dependencias. Entonces con este comando de composer require Laravel Breeze en el lado de desarrollo, vamos a ejecutarlo acá directamente en el backend. Se instala, se descarga, se instala y posteriormente vamos a instalar la sección de la API. Entonces regresamos acá, esperamos que termine de generar los archivos de carga. Pego el comando
y listo. Ahora ya se ha iniciado directamente acá. Si regreso nuevamente al archivo .env, vamos a ver que esta línea no estaba, la de frontend URL, ¿sí? Que por este lado va a iniciar básicamente el despliegue del proyecto del frontend. Esto va a ser como el tema para los cores. Listo, regreso a la documentación. Ya luego me sugiere de que debo pues realizar pues levantar el servidor, pero antes de ello debo generar las migraciones. Entonces voy a limpiar la consola, le digo php artisan migrate. Sí, y automáticamente se instalaron todas estas dependencias, todas las tablas en el archivo SQLite que definimos. Si tuviera la conexión con MariaDB, MySQL, Postgres, SQL Server, pues también se realizaría el mismo proceso. Bueno, entonces acá directamente vamos a levantar el servicio con npm run dev, ¿sí? Entonces aquí básicamente vamos a ver qué pasa. Simplemente me está solicitando en la parte del frontend que luego de instalar debo crear un archivo llamado .env.local, ¿sí? Entonces vamos a copiarlo, venir acá a la sección del frontend. Ese archivo no está, incluso me da como base este, entonces puedo copiar este y lo voy a renombrar como .env.local, que es lo que exige. Ahora listo. Entonces, esta va a ser la IP del servidor del backend. Y acá directamente, pues, en el archivo del backend vamos a permitir que el frontend se va a comunicar por medio de este puerto de localhost en el 3000. Entonces, regreso acá, doy npm run dev. Y este por defecto va a levantar el puerto 3000. Sí, aquí lo vamos a visualizar. Entonces, me voy a esta sección, el dígito localhost, puerto 3000. Y automáticamente ya tengo la autenticación con, pues todo realizado con Node.js, toda esta interfaz. Ahora vamos a levantar el backend. Entonces, sencillamente vamos a ejecutar el comando php artisan ser y por defecto genera el puerto 8000. Listo. Entonces ya saca directamente. Es cuestión en estos momentos de que si yo genero, básicamente acá, no por el 3000, sino por el 8000. Aquí ya veo que estoy utilizando Laravel en la versión 10. Ya si exploro un poquito el proyecto a nivel de backend en el tema de las rutas, vamos a nivel de web, que esto es lo que se está retornando, la versión actualmente. Y si vemos a nivel de API, pues aquí ya directamente está el tema de autenticación de usuario. Ahora vamos a hacer un registro desde a nivel local. Venir acá y darle a registrar, generar acá un usuario. El email va a ser correo@correo.com. Generamos una contraseña, la confirmamos. Voy a abrir aquí el modo de depuración y vamos a ver en consola cómo empieza a solicitar. ¿Qué pasa si yo voy aquí en la sección de network, limpio, voy a cambiar, colocar la contraseña errónea y cuando le doy acá en registrar, vemos de que se envía, pero el registro falla y acá ya me retorna el mensaje desde el backend indicándome que pues la contraseña no coincide. Vamos a limpiar acá. Nuevamente organizo la contraseña, registro. Sí, aquí ya veo que el estatus fue 200 y posteriormente ya tengo el registro con la base de datos. Entonces aquí básicamente tengo el usuario y ya está autenticado. Vamos a proceder a hacer el login. ¿Qué pasa si en este caso yo paro el servidor? Detengo el servidor del backend y luego no me va a dejar hacer más peticiones. ¿Sí? Aquí ya básicamente lo que hace es destruirme la sesión a nivel de frontend. Al detectar de que ya el backend está en servicio, lo que hace es destruir la cookie y la sesión que se tiene a nivel de cliente. En este caso, que está trabajando con Node.js. Ahora, si nuevamente levanto el inicio del servidor del backend,
vamos a detallar que ya se empieza a utilizar y entonces él vuelve y valida. Todo esto lo hace porque a nivel de aplicación en el local store debe guardar, o en la sesión store aquí empieza a guardar toda esta información. Ya debemos, generalmente lo hace a través de la cookie y él guarda esta sección de XSR token y aquí está básicamente el valor que le asigna desde el backend. Con este token, cada petición que hace al backend en Laravel, él lo va a estar recibiendo, validando, y si no es correcto, pues ¿qué pasa? Automáticamente pues lo que hace es destruir la sesión del cliente. Entonces, si yo borro esta cookie, regreso acá como él vuelve y me la crea. Pueden ir acá, normal, digo lo usuario, cerrar sesión y acá me retorna el login. Entonces acá básicamente si borro todas, él automáticamente vuelve y hace la petición al servidor y él está constantemente haciendo esta validación. Listo. De esta forma tenemos ya Laravel en el backend y Nest.js en el frontend. Miremos cómo está la estructura del código. Aquí básicamente verificamos de que en el backend cuenta con la misma estructura de carpetas del proyecto de Laravel por defecto, solo que todo el tema de autenticación está hecho con Laravel Bridge y por medio de las rutas pues hace la solicitud para el registro de usuario en medio de esta ruta que está protegida por medio del middleware de Santon. Para hacer esta petición, él valida si el usuario está logueado o no está logueado para obtener el resto de la información y seguidamente pues el resto de controladores que nosotros dispongamos para utilizarlos con el frontend. En la parte del frontend visualizamos que está todo el proyecto de Nets. Y en la carpeta SRC, aquí cuenta con todas las páginas. Aquí está directamente pues todo el tema del dashboard, cómo empieza a llamar los componentes que se encuentran en este caso en la carpeta Components. Está el layout, donde todo está definido, donde se le pasan los props y él automáticamente empieza pues ya a hacer como todo el funcionamiento con React, pero pues ya en este caso hablaba el servidor con Nest.js. Aquí vemos el out card, pues una card directamente. Aquí tenemos un botón por defecto. Tenemos el drop down, los input, directamente pues ya todos los estilos, los componentes realizados, los labels, el tema del responsive. Tenemos el hub para la autenticación, donde está implementando SWR. También utiliza Axios y está utilizando en este caso un UseEffect. También con el router directamente de Nets, pero básicamente en este punto recibe el middleware y el tema de la redirección. Aquí básicamente hace la petición, en este caso con SWR, a la ruta del backend, obtiene la respuesta y dependiendo de la respuesta pues ya empieza a utilizar directamente lo que está configurado. Aquí vemos cómo se obtiene el token en caso para registrar, hacer el tema de los registros, de login. Todo en este HU se define para el tema del olvido de contraseña, para restaurarla, para nuevamente enviar el tema del email para la confirmación. Y al final pues exporta todo esto en la función. Tenemos de librería pues Axios y aquí es donde se obtiene por defecto la URL del backend, que si nuevamente abrimos el archivo .en local, esa es la URL que toma del servidor del backend que está ejecutando. A nivel de frontend pues está ejecutándose por el puerto 3000 directamente, en este caso por el localhost 3000, que es lo que yo estoy utilizando a nivel de explorador. Si cambio el backend, automáticamente pues ya debería cambiar el backend acá directamente de puerto para que pues todo tenga su lógica. Pero lo que nos recomienda directamente acá en la documentación del repositorio es que no cambiemos a nivel de desarrollo estas URLs, ya que presentan ciertas dificultades. Lo he explorado y lo mejor es dejarlo de esta forma. Ya en el tema del deploy, sí ya configuramos las URLs
directamente de producción y todos debe funcionar. Aquí básicamente pues nos muestra la autenticación del hub y todo el tema de la licencia que está en MIT. Entonces tenemos por acá el frontend, vamos a autenticar nuevamente con correo, asignamos la contraseña y nos logueamos. Y aquí está. Si yo me voy al dashboard a nivel de frontend, ese componente o vista o página directamente acá, aquí es donde me dice Laravel y me dice que está logueado. Vamos a colocar acá iniciado sesión, guardo, verifico y aquí está, listo. Ya es cuestión de empezar a implementar el resto del menú junto con las opciones.